Entonces es el santo grial, créanme. Esta camisa podría costar entre $34,000 y $42,000 más o menos. Bueno, 45 sería lo mínimo. Bien, me dijo cuánto valdría si lo cortara en pedazos. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente tener entre tus manos el mismo traje que usó una leyenda? Estamos a punto de mostrarte las 5 prendas de famosos que casi cambiaron el destino financiero de la tienda más famosa de Las Vegas. Desde artilugios presidenciales ridículamente extraños hasta reliquias de superestrellas que te dejarán con la boca abierta. Rick Chumlee y compañía perderán la cabeza ante estos tesoros. Número 5. La legendaria camisa de fuerza de Houdini. La historia comenzó cuando un hombre entró a la tienda cargando lo que parecía ser una vieja y desgastada camisa de fuerza. No era cualquier camisa de loco, según él, era nada menos que una reliquia del gran Harry Houdini. El vendedor declaró con total convicción que la prenda había sido un regalo de Theo Houdini, el hermano del famoso escapista, a su abuelo. El único pequeño detalle era que no tenía ni un solo documento que lo probara. Como todo el mundo sabe, en el negocio de las antigüedades, la procedencia lo es todo. Rick, siempre precavido con este tipo de afirmaciones grandiosas, llamó a su amigo Murray, un verdadero genio en la historia de la magia. Murray explicó que Houdini solía realizar sus escapes colgado de edificios, generalmente frente a oficinas de periódicos, para conseguir publicidad gratuita. El hombre era un genio del marketing, comentó con admiración. Prefería colgarse cabeza abajo a 30 metros de altura antes que pagar por un anuncio. Y entonces llegó el momento eureka. Murray encontró una fotografía de 1915, donde Houdini aparecía con una camisa idéntica. Después de un análisis meticuloso, confirmó que las imperfecciones, costuras y remaches coincidían perfectamente. "Por todos los conejos sacados de sombreros", exclamó Murray, "la camisa es auténtica, una verdadera pieza de la historia de la magia valorada entre $34,000 y $42,000. Rick ofreció $15,000, argumentando que la prenda estaba bastante deteriorada. "Mira estos desgarros", señaló, y el mercado para objetos de Houdini es especializado. El vendedor no quería aceptar menos de $35,000, aferrándose a esa cifra como Houdini se habría aferrado a la vida durante uno de sus escapes submarinos. La tensión podía cortarse con un cuchillo, o tal vez con una llave de escape. Rick subió a $25,000, pero el vendedor se mantuvo firme en $30,000. "Es mi mejor oferta", dijo Rick, extendiendo la mano como gesto final. El resultado fue tan predecible como un truco de magia mal ejecutado. No hubo trato. El vendedor se marchó con su camisa, probablemente esperando que otro comprador apareciera como por arte de magia. Número 4. La chaqueta de cuero de East West. ¿Qué día tan movido en la tienda? Una señora entró cargando una chaqueta de cuero vieja con una etiqueta que decía West Bust y Cole Instruments Company. La pobre no tenía ni idea de lo que traía entre manos. Pensaba que era una chaqueta cualquiera que podría valer algunos dólares. Se notaba que probablemente la había encontrado en el fondo de algún closet, tal vez haciendo limpieza de primavera o vaciando la casa de algún familiar. Corey, siempre con ese olfato infalible para detectar cosas valiosas, notó de inmediato que había algo especial en la calidad del cuero. No era cualquier prenda. Esos detalles sutiles, el peso exacto del material, el brillo discreto, la suavidad al tacto, eran pistas que solo las prendas de alta gama suelen tener. No había margen de error. Esto era algo grande. Sin dudarlo, levantó el teléfono y llamó a su experto en moda vintage. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando el experto cruzó la puerta de la tienda, su mirada pasó de la curiosidad a la sorpresa en un instante. Vieras la cara que puso. Sus manos temblaban ligeramente mientras recorría cada costura, cada botón, cada centímetro de esa prenda como si estuviera tocando historia pura. Resulta que West Bust no era una marca del montón, sino una compañía súper exclusiva que hacía ropa solo para estrellas del rock. Estamos hablando de Elvis, Springsteen, Janis Joplin, lo más top del rock. Estas chaquetas eran prácticamente inaccesibles para el público general. No se podían comprar en tiendas normales, se hacían por encargo para las estrellas y su círculo cercano. El experto explicó que estas chaquetas tenían como 50 años de antigüedad y eran carísimas incluso cuando se fabricaron, costaban entre $1,500 y $1,600, una fortuna para los años
años 70. Para que te hagas una idea, con ese dinero podías comprar un carro decente en aquella época. Hoy podrían valer entre $2,000 y $3,000 para un coleccionista que sepa lo que está comprando, especialmente porque muchas se perdieron, se estropearon o fueron modificadas con el paso del tiempo. Mientras el experto explicaba todo esto, la señora escuchaba con los ojos como platos, probablemente preguntándose cómo había tenido algo así en su casa sin saberlo. Lo más chistoso fue cuando Cory le preguntó cuánto quería por ella. La señora, que probablemente había venido pensando en pedir unos cientos de dólares, de repente soltó $6,500. Cory casi se atraganta y le preguntó de dónde había sacado esa cifra. Ella, toda inocente, dijo, pues me pareció un buen número. Era evidente que había inventado la cifra sobre la marcha, quizás pensando que si el experto estaba tan emocionado, debía valer una fortuna. Cory hizo un esfuerzo titánico por no soltar una carcajada. $6,500 por la chaqueta. ¿En serio? No quería ser grosero, así que, con esa mezcla de diplomacia y astucia que lo caracteriza, respiró hondo y entró en modo negociador. Desglosó con paciencia cómo funcionaba el mercado de estas prendas, quiénes eran los compradores reales y qué factores determinaban su verdadero valor. Nada de cuentos, solo números y lógica. La mujer escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. La emoción inicial se transformó en entendimiento. Finalmente, Cory le ofreció $2,000 en efectivo. La mujer aceptó encantada, era mucho más de lo que esperaba originalmente. Se notaba que estaba haciendo cálculos mentales sobre qué haría con ese dinero inesperado. Se fue feliz con su dinero, probablemente pensando en las vacaciones que se daría o en algún capricho que ahora podía permitirse, mientras Cory colocaba su nueva adquisición en una vitrina especial, seguramente imaginando que famoso del rock habría usado esa chaqueta hace medio siglo. Número 3. El traje del padrino del soul. La tienda vibró con ritmo y soul cuando un vendedor entró con lo que parecía ser un conjunto completo, jumpsuit, chaleco y botas, que supuestamente había usado el legendario James Brown. El mismísimo padrino del soul era como si un pedazo del escenario del Apollo Theater hubiera sido transportado mágicamente a Las Vegas. El jumpsuit era de un color tan vibrante que las cámaras tuvieron que ajustar su balance para no quemar los ojos de los espectadores. Era el tipo de atuendo que solo alguien con el carisma y energía de James Brown podría lucir sin parecer un semáforo ambulante. Recibí este conjunto en 1988, explicó el vendedor, pidiendo $2,500 pero dispuesto a aceptar $2,000. Una flexibilidad tan rara en la tienda como encontrar un cliente que realmente sepa el valor de lo que está vendiendo. La mayoría llega pensando que tiene en sus manos el santo grial cuando en realidad cargan una taza de plástico. Un amigo de mi padre trabajaba en la industria musical y me lo dejó cuando se retiró. Ha estado en mi armario desde entonces, justo entre mi traje de graduación y una chaqueta de cuero que nunca me quedó bien. Rick observó el conjunto con el escepticismo de quien ha escuchado tantas historias inventadas que podría escribir una enciclopedia de mentiras creativas. Es impresionante, comentó, pero ya sabes cómo funciona esto. Por supuesto, Rick necesitaba pruebas. No iba a comprar el traje de cualquier James Brown, como si hubiera tantos genios musicales con ese nombre dando vueltas por ahí, y el vendedor no decepcionó, presentando un trío de evidencias digno de un caso judicial. Una foto de James Brown usando el traje, probablemente en medio de uno de sus famosos "Hey". La imagen mostraba al artista en pleno frenesí escénico, con el sudor brillando bajo las luces y la expresión de quien está experimentando simultáneamente éxtasis musical y un leve tirón muscular. Un certificado de autenticidad firmado por su director musical, un documento tan importante en el mundo del coleccionismo como la Declaración de Independencia para los historiadores. Y las botas con las iniciales JB, aunque bromearon diciendo que podrían ser de Justin Bieber, una broma tan desactualizada como el propio traje que hizo que Chumley riera como si fuera la cumbre del humor, mientras el resto de la tienda emitía un gemido colectivo. Necesitamos a alguien que realmente sepa de música soul, declaró Rick, probablemente para no admitir que su conocimiento musical terminaba con Elvis y comenzaba nuevamente con Metallica, dejando un enorme vacío funk en el medio. El experto llegó moviéndose con un ligero bamboleo que sugería que había escuchado demasiados discos de soul, y en efecto confirmó que el traje coincidía perfectamente con el estilo de los años 70 de James Brown. Observen la tela de lana gruesa y esa cintura elástica ancha, típica de sus trajes para ajustarse a los cambios de peso durante las giras, explicó como si fuera un historiador de la moda funky con doctorado en vestuarios del
del Soul. James podía perder hasta 5 libras en un solo espectáculo, así que necesitaba ropa adaptable. El valor estimado era entre $3,000 y $5,000 por el conjunto completo, suficiente para hacer que cualquiera gritara "me siento bien" y ejecutara un split improvisado. Chumlee parecía tentado de intentarlo, pero un rápido cálculo de los costos médicos lo disuadió. Rick ofreció $2,000, explicando que enmarcar y exhibir el traje le costaría otros 500. Tengo que pensar en el negocio, dijo, como si no pensara exclusivamente en eso las 24 horas del día. El vendedor intentó cerrar en $2,250, una cifra que Rick recibió como si le hubieran sugerido vender un riñón. Tras un breve regateo, finalmente, trato hecho por $2,100, una suma que habría hecho que el padrino del Soul hiciera uno de sus famosos giros. Mientras el vendedor se marchaba, Rick ya calculaba su ganancia. Es historia musical pura, comentó para las cámaras, y la historia siempre vende. Número 2. La chaqueta de los halcones del infierno. La tienda entró en modo bélico cuando un vendedor llegó con una chaqueta de piloto de la Segunda Guerra Mundial. Según él, había pertenecido a Henry Ida Cooper, un piloto de los famosos Hellhawks, halcones del infierno, el legendario escuadrón que había participado en la invasión de Normandía. Una historia tan épica que casi se podía escuchar la banda sonora de Salvando al Soldado Ryan de fondo. El vendedor quería $10,000, pero aceptaría $4,000. Una flexibilidad que hizo que los ojos de Rick brillaran como los de un niño en Navidad. Pero algo no cuadraba. La chaqueta estaba marcada como parte de la Marina, US Navy, mientras que los Hellhawks del día D eran del Ejército del Aire. Era como encontrar un error en una película de guerra. Los detalles no coincidían. El experto militar llegó al rescate, examinando los parches con más atención que un general planeando una invasión. Tras un análisis detallado, reveló la verdad. La chaqueta era auténtica de la Segunda Guerra Mundial, pero Cooper perteneció a otro grupo llamado Hellhawks, el VMF 213 de la Marina, no al Escuadrón de Normandía. Esta revelación fue como un bombardeo sorpresa que cambió completamente el valor del objeto. Rick ofreció $2,000, explicando que el mercado de estas chaquetas había bajado con los años, igual que la precisión histórica del vendedor. Sorprendentemente, trato hecho. El vendedor aceptó los $2,000, probablemente aliviado de que nadie lo acusara de inventar historias. La chaqueta encontró un nuevo hogar en la tienda, donde podría contar su verdadera historia, no la versión hollywoodense del vendedor. Número 1. El traje de Superman, Christopher Reeve, 1978. La tienda vivió un momento verdaderamente súper cuando un vendedor llegó con una maleta metálica sellada, de esas que parecen sacadas de una película de espías. El ambiente cambió instantáneamente. Todos los presentes, desde los empleados hasta los clientes casuales, se acercaron para ver qué contenía aquel misterioso maletín. Con un gesto calculado para generar expectación, el vendedor introdujo una combinación, abrió 2 cerraduras y levantó lentamente la tapa. Dentro, cuidadosamente doblado sobre un lecho de seda negra, estaba lo que afirmaba ser el traje original de Superman usado por Christopher Reeve en la legendaria película de 1978, acompañado de un cristal verde que representaba la kriptonita en las escenas de la Fortaleza de la Soledad. Un murmullo recorrió la tienda. No era solo un disfraz cualquiera, era el traje, el que definió cómo debía verse Superman para generaciones enteras, el que hizo creer a millones de niños que un hombre podía volar. Este es el único traje que se usó en las escenas principales de la película, afirmó el vendedor con total seguridad. Christopher Reeve lo llevó en las escenas de vuelo más icónicas y en el rescate del helicóptero. Ha estado en mi colección privada durante 15 años, desde que lo adquirí en una subasta privada de la Warner. Rick, siempre con los pies en la tierra, incluso ante objetos tan míticos, expresó su escepticismo inmediato. Espera un momento, yo sé cómo funcionan las producciones cinematográficas. Para una película como Superman, habrían fabricado al menos 6 o 7 trajes idénticos, algunos para las escenas de acción, otros para los primeros planos, otros para los dobles. Es muy difícil que exista un único traje. El señor, lejos de molestarse, asintió reconociendo el punto. Tienes razón en que había múltiples trajes, pero este es el principal que usó Reeve en las escenas más emblemáticas. Los demás estaban más especializados, uno para escenas bajo el agua, otro reforzado para los cables de vuelo, etc. Este es el que aparece en los pósters y en las escenas que todos recordamos. Para resolver esta y otras dudas, Rick llamó a Rob, uno de los expertos más respetados en objetos cinematográficos de Hollywood. Cuando Rob llegó y vio el contenido
contenido del maletín, su reacción fue reveladora. Primero silencio absoluto, luego una sonrisa de niño en Navidad. Vamos a examinarlo a fondo, dijo mientras se ponía guantes blancos con reverencia casi religiosa. Durante más de una hora, Rob estudió cada centímetro del traje, las costuras, la elasticidad del material, la S del pecho, las botas, la capa. Comprobó las marcas internas, el desgaste en ciertas zonas, incluso olió el material. Sí, los expertos a veces huelen los objetos para detectar ciertos materiales o procesos de conservación. Es auténtico, sin lugar a dudas, declaró finalmente. El material es un nylon elástico específico desarrollado para esta película, que tiene una elasticidad y brillo particulares que no se utilizaron en producciones posteriores. La etiqueta de utilería coincide con el sistema de catalogación que usaba Warner en esa época, y los patrones de desgaste son consistentes con las escenas de la película. Rob explicó que lo que hacía este traje particularmente especial era que había sido diseñado personalmente para Christopher Reeve después de un largo proceso de pruebas. Reeve entrenó específicamente para este papel, transformando su físico, y el traje fue ajustado y reajustado para resaltar su musculatura natural sin parecer un disfraz acolchado. Este enfoque cambió para siempre cómo se representaría a los superhéroes en el cine. El experto valoró el traje en más de $250,000 en una subasta especializada. Y eso es siendo conservador, añadió. Con la documentación adecuada y en la subasta correcta, con los coleccionistas adecuados compitiendo entre sí, podría alcanzar mucho más. Los objetos icónicos de Superman son cada vez más raros en el mercado. Con esta tasación, el vendedor solicitó $300,000 por el conjunto completo del traje y el cristal de kriptonita. Rick, manteniendo la calma a pesar de estar frente a un objeto que representa la infancia de millones de personas, incluida la suya, ofreció $200,000. Es una inversión enorme para la tienda, explicó. Y aunque es absolutamente increíble, tengo que pensar en el negocio. El mercado para piezas de este calibre puede ser muy volátil. A veces los precios suben cuando sale una nueva película de Superman. Otras veces bajan cuando el interés público cambia. Es un riesgo significativo. El vendedor insistió en $250,000 como mínimo, argumentando apasionadamente sobre el lugar único que ocupa esta película en la historia del cine. Esta no es solo una película de superhéroes más. Rick reconoció el argumento, pero se mantuvo firme en su decisión, explicando con detalle los costos adicionales que tendría. Al final, no llegaron a un acuerdo inmediato. Sin embargo, intercambiaron contactos y dejaron la puerta abierta para futuras conversaciones. Piénsalo, dijo Rick, mientras el vendedor guardaba cuidadosamente el traje en su maletín. Mi oferta sigue en pie. No todos los días alguien está dispuesto a darte $200,000 en efectivo, incluso por algo tan especial como el traje de Superman. Aunque no se cerró la venta ese día, la noticia de que el traje original de Superman había estado en la tienda corrió como la pólvora, atrayendo a multitud de fans y curiosos durante las semanas siguientes. A veces, en este negocio, los objetos que no logras comprar generan tanta historia como los que sí. Si creen que esto fue intenso, esperen a ver nuestro próximo video, Estafados los clientes más furiosos en Pawn Stars, donde les mostraremos las confrontaciones tan violentas que el equipo de seguridad tuvo que intervenir y alguno terminó incluso esposado.